Bienvenidos y bienvenidas al Aula Abierta de Letras, una iniciativa del Instituto de Humanismo y Tradición Clásica de la Universidad de León. En esta segunda entrega voy a intentar aportar algunas respuestas como las que propone el poshumanismo a la pandemia que estamos sufriendo. En primer lugar, tenemos que saber lo que significa poshumanismo y lo que implica poshumanismo. El poshumanismo es una corriente o un movimiento filosófico que surge como reacción al humanismo y que se propone revisar las relaciones del ser humano con el mundo más que humano y sobre todo con el medio ambiente y con la naturaleza. Partimos de la base del humanismo que situaba al hombre como centro del universo, frente a la idea de Dios que se había colocado como centro durante toda la Edad Media. En este momento, insisto, surge el excepcionalismo humano. El hombre está por encima de la naturaleza y de las otras criaturas de la naturaleza y tiene unas características que lo hacen especial y superior. Entre estas características está el establecimiento de unas proporciones perfectas que ya se habían estudiado desde la Grecia clásica. En ese momento se denominaban canon y tenía que ver con el ideal de belleza. En el humanismo, este ideal de belleza o este sujeto ideal va a ser el hombre de Vitruvio que postula Leonardo da Vinci. La imagen que tenemos se corresponde con este hombre de Vitruvio situado dentro de un cuadrado y de un círculo perfectos. Este hombre tiene unas características particulares, pertenece a una etnia caucásica, tiene una edad media y una altura y unas dimensiones particulares. Si este hombre es el centro, entonces todos los demás sujetos, humanos y no humanos, pasarán a ser inferiores. Y así se justifica el establecimiento de jerarquías que hemos venido observando desde la época. Estas jerarquías proporcionan unos sistemas de representación en los que, insisto, situamos al hombre como el ideal, en primer lugar, en la parte más alta, y después vamos poniendo por detrás a la mujer, a los ancianos y los niños, por tener menos valor, por así decirlo, y después otras especies al mundo más que humano que va a ser inferior al hombre. Van a ser seres todos marginales, que habitan en los márgenes, no habitan en el centro. Al desplazar a las otras especies, desplazamos al mundo natural, desplazamos la naturaleza. La razón y la cultura se van a erigir como fundamentales y va a haber una especie de desprecio al conocimiento del mundo natural en esta época humanista. La naturaleza va a convertirse en un ente al servicio del ser humano. Va a perder toda la capacidad volitiva y toda su capacidad agencial. Solamente, insisto, para uso del ser humano, en la capacidad en la que sirve de utilización humana. Esta utilización obviamente conlleva una responsabilidad que no se está teniendo en cuenta. La comunicación entre las especies humanas y no humanas no entiende de diálogo. El ser humano sitúa su forma de comunicación como la más perfecta y las demás especies tienen que adaptarse a ella. Decía Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino, en una jerarquía que establecía así un poco de broma, que los animales se podían dividir en tres categorías: aquellos con los que nos sentamos en el sofá, aquellos que nos comemos y aquellos que nos asustan. Bueno, utilizando esta categoría, yo voy a establecer otra que se parece mucho,
en la que colocamos a los animales de compañía en primer lugar, con los que nos sentamos en el sofá a ver la tele o paseamos o nos acompañan, como dice su propio nombre, animales para consumo, no solo los que nos comemos, sino aquellos de los que nos servimos, para vestirnos y para otro tipo de actividades que realizamos. Y después las especies salvajes, que no son las mismas en el mundo occidental que en el oriental. En el mundo occidental, estas especies que nos asustan también las utilizamos para el vestido. También se hacen abrigos de zorro, incluso de oso, bueno, sobre todo de bisón, de nutria, etcétera, que son animales salvajes. Y en el mundo oriental sirven para consumo, de comer, directamente de alimentarse de ellos. Por esta razón, también se dice que tenemos o que estamos sufriendo la pandemia que tenemos encima. Bueno, vamos a ver cómo hay muchas más razones para esta problemática. Claro, toda esta categorización del mundo más que humano, toda esta forma de menospreciarlo y minusvalorarlo, nos ha llevado a la situación de emergencia climática que estamos sufriendo hoy en día. Y que es otra de las razones por las que también padecemos la pandemia. En nuestro mundo actual, el sistema de consumo que hemos establecido no es sostenible. ¿Qué quiere decir que no es sostenible? Que consumimos mucho más que producimos. Consumimos a una velocidad superior a la de producción. Y la Tierra es incapaz de producir al ritmo que los seres humanos necesitamos. El año pasado los recursos de la Tierra se terminaron en agosto. Este año los recursos del año no sabemos hasta cuándo nos durarán. A lo mejor con la suerte de la pandemia y del confinamiento los podemos alargar un poco más. Esperemos. Pero habrá que preguntarse cada uno si estamos siendo responsables en nuestro consumo de bienes materiales. Esta emergencia climática también es producida por los productos tóxicos. La toxicidad de origen natural se denomina toxinas, pero también estamos soltando al medio ambiente, a la naturaleza, otros tóxicos producidos por las actividades que realizamos a diario. Productos químicos, además de incluso de uso cotidiano, no solo las fábricas, no solo las factorías, no solo las industrias, que yo no digo que se eliminen, pero que podrían ser mucho más sostenibles. Podría haber otros combustibles que se utilizaran que fuesen eficientes y sostenibles, pero también los detergentes, los desinfectantes o incluso el jabón. Estamos viendo que los geles hidroalcohólicos que utilizamos nos resecan totalmente la piel, no permiten que el pH se mantenga. Y ahí entramos también en la alteración del consumo de los alimentos, del consumo alimenticio, perdón. Los alimentos transgénicos, que quiere decir que hemos alterado la esencia, hemos alterado el genoma. Una vez que se descubrió la secuencia del genoma humano, se avanzó, se clonaron especies, nos acordamos de la oveja Dolly, y ahora se ha utilizado para aumentar la producción, sobre todo de semillas vegetales. Cuando se altera la esencia de la semilla vegetal, entonces se puede producir en un volumen mucho mayor. Claro, la presencia de todos estos alimentos transgénicos y de todos estos elementos tóxicos hace que nuestros propios cuerpos y los cuerpos de los seres más que humanos sean tóxicos también. Nuestros cuerpos se convierten en tóxicos. Han absorbido esa toxicidad y la mantienen. Porque como nos dice la teoría de la transcorporealidad, los seres humanos y los seres más que humanos somos materia. Y esa materia del cuerpo además es porosa. Descartes decía que no admitía en su cuerpo ningún otro elemento de la naturaleza. Y en este sentido se equivocaba, porque el cuerpo humano y el cuerpo
del resto de las especies no son ni finitos ni completos, sino que hay elementos, hay entes que entran y salen y que transforman nuestro cuerpo. No transforman la sustancia, no transforman la esencia de la especie, pero sí que nos modifican. Esta modificación tiene que ver con un tránsito que produce este intercambio, este movimiento, tránsito, movimiento material entre entidades. La materia de unos entes pasan a formar parte de otros. La transcorporealidad. Unos cuerpos viajan y se mueven dentro de otros cuerpos. Un ejemplo muy claro de cómo viaja esta materia y cómo se mueve es la alimentación. ¿Cómo nos alimentamos? Cuando comemos, las plantas, los animales, lo que consumimos, se transforma en primera instancia en energía, en la energía que necesitamos para sobrevivir, para llevar las actividades del día a día, pero finalmente se asienta en nosotros como carne humana. Todos somos materia, es, por así decirlo, la conclusión que sacamos de esto. Y la relación del ser humano y del medio ambiente va en esta dirección, en la de la materialidad de todas las especies que pueblan el planeta. Y llegamos por fin a las soluciones que podemos dar a esta problemática que estamos viendo, que se basa fundamentalmente en la separación entre la naturaleza y la cultura, en la separación del ser humano del medio ambiente que nos rodea y de los seres más que humanos. Una de las soluciones, por tanto, sería un retorno a esta realidad en la que la cultura y la naturaleza sean un continuo, vayan de la mano, reconociendo siempre la materialidad de la naturaleza. Braidotti hablaba de Zoe, o Zoe, llamaba así a este continuo que se creaba entre naturaleza y cultura, que es fundamental para la supervivencia de todas las especies. Además, tenemos también que romper de una vez con el excepcionalismo humano. Recordamos que todos los seres somos materia. Por lo tanto, ese excepcionalismo humano debemos olvidarnos de él. Cada especie tiene su particularidad. Y el ser humano es una parte más del medio ambiente, una parte más del planeta, una especie más, no la única ni la más importante. Además, debemos desarrollar, si todas las especies somos exactamente iguales y tenemos el mismo derecho a habitar el espacio terreno, debemos fomentar la empatía y la solidaridad con otras especies, con lo que hemos llamado el mundo más que humano. ¿Cómo se realiza esta empatía y esta solidaridad? Entendiendo sus necesidades, que no son las mismas que las nuestras, por mucho que habitemos el mismo espacio. Respetando sus ecosistemas, respetando y valorando que el mundo natural debe permanecer como está, intentar no modificarlos y crear un entorno sostenible en el que todas las especies puedan sobrevivir, puedan pervivir sin enfrentarse unas a otras. Y los modelos que nos propone Braidotti, de la que ya he hablado, para que terminemos de una manera un poco cómica, como alternativas al hombre de Vitruvio, pues serían este perro y este gato colocados como centro, como alternativa, al mismo nivel que el ser humano. Y con esto emplazo a todo el mundo a la semana próxima, a una sesión más del Aula Abierta de Letras del Instituto de Humanismo y Tradición Clásica de la Universidad de León. Muchas gracias.